Voy a cumplir esos 45 años de trabajo ininterrumpido y para mí las personas son más importantes que las empresas. Nos anotamos, me acuerdo, en una escuela de startups. Entonces el jurado dice, bueno, tengo buenas noticias y malas noticias. La buena noticia es que este es un mercado de miles de millones de dólares. La mala noticia es que creo que ustedes no van a hacer. Cualquier empresa es la idea de 2 o 3 personas, no es el capital. El capital viene porque vos tenés una idea y vas, y vas, y vas, y vas, y vas, y vas, y vas. Mis tiempos hoy es ese, es música, la fundación, educación, cultura y startups y ayudar a emprendedores. Mi conclusión es que lo único que le deja a un hijo es educación. Y mi único pedido es que sean buena gente. Difícil, ¿no? Como mezclar dos culturas grandes, fuertes, una de Silicon Valley, eran bien de San Francisco. Nosotros tenemos una cultura latina, tenemos pasión, iteración, trabajo. Una sociedad rica es cuando el capital se mueve y la generación joven empieza a mover el capital. Y tratando de dejar una huella en ese sentido de la filosofía de crear y no tanto de consumir, ¿no? De que vivimos en una sociedad donde hay mucha cosa de consumir y poner más el foco en la creación, ¿no? En todo sentido, de artística a crear un negocio, a crear lo que sea. Estamos en una edición de Gauchos Globales, un podcast donde se encuentra gente a charlar. La verdad que es un placer poder tener una conversación con vos. Yo soy muy curioso, me imagino que vos también. Y bueno, creo que podemos hablar de nuestra historia y de las cosas que fuimos aprendiendo y las cosas lindas, las cosas que vemos a futuro. Creo que hay mucha riqueza en esa conversación. Así que no sé, a mí me parecía empezar conociendo un poco de vos, de tus inicios, de tu historia, dónde naciste, cómo es tu familia, cómo fue en ese momento. A ver, ¿dónde nací? ¿Cómo contar historia? Es difícil en tiempo de grabado, pero nací en Buenos Aires, en la provincia, en un sanatorio en Avellaneda. Teníamos un tío que era partero, así que todos los hermanos nacimos en Avellaneda. Estudié en Buenos Aires, hice primaria en Buenos Aires, hice secundaria en el Nacional Buenos Aires, terminé en Nacional Buenos Aires y me fue fácil la colimba. Terminé la colimba, claro. Terminé la colimba y tuve un año que lo tomé como año sabático para hacer un curso de líderes en Jerusalén, que fue una cosa así muy fuerte para mi historia personal. ¿Qué edad tenías ahí? 20 años, justo recién salió de la colimba, ni bien me dieron la baja. Así que, ¿Y cómo se te ocurrió ir a Jerusalén a hacer un curso de líderes? Iba a un curso, era una beca, era un curso que organizaban, digamos, de las distintas comunidades. Iba gente que iba a vivir por un año y era un examen bastante complicado. Y como iba en un grupo de amigos, me dijeron, no te pierdas esta oportunidad. Y tuve la oportunidad de estar ahí. En aquel momento yo, no habiendo ido ni primaria ni secundaria judío, tenía muy poca información. Casi llegué sin nivel de hebreo y sin nivel de conocimiento de tradiciones judaicas, y para mí fue un año de mucho cambio, a los 20 años. O sea, un año duró ese curso y ¿qué era? O sea, ¿qué es lo que aprendieron ahí? Un curso de liderazgo, trabajar con chicos, había mucho contenido, primero idioma, segundo tradiciones judías, historia judía, actividades con chicos, actividades recreativas, psicología evolutiva. Terminaba la carrera de lo que se llama líder comunitario. Y para mí fue una tarea muy, muy linda. De hecho, me dediqué a eso mis primeros años. Trabajé con chicos desde los 17, 18, 19 hasta los 22, 23 años. Los primeros 5 años de trabajo estuve trabajando con chicos en instituciones distintas de la comunidad. Interesante. Bueno, en mi caso, familia de clase. ¿Vos dónde naciste? Nací en 1980. 1980, wow, 20 años de diferencia, qué fuerte. ¿Cuánta diferencia? 20. 20 años, ok. Cuando yo estaba ya volviendo. 1980, ¿qué mes? Noviembre, 23 de noviembre. Y nací en Caballito, una familia de clase media. Mi mamá, traductora pública de hebreo, y mi papá, comerciante, negocio de repuestos de autos en Warnes. De hecho, mi primer trabajo fue con él a los 12, 13 años, acomodando mercadería,
atendiendo. Creo que mi viejo fue una gran influencia y mucho aprendizaje en esos primeros años formativos, cuando sos adolescente, primero de ensuciarse las manos, ¿no? O sea, no tener ninguna coronita. Yo estaba en el negocio y acomodaba los bujes, que eran 50.000 artículos distintos, hasta... ¿Pero qué ibas, en semana o en vacaciones? No, iba en vacaciones, sí. No me sacó del colegio para laburar. Sí, era como mi cosa de vacaciones. Y otra de las cosas que me acuerdo mucho de esa época era como mis primeros contactos con esta cosa de la empatía. Es un negocio de repuestos a la calle, donde entra gente de mostrador, gente de buen humor, gente de mal humor, gente con sus temas. Y siempre, no sé, de mi viejo lo veías atendiendo a 5 personas al mismo tiempo, generando conversaciones, ofreciéndole un cafecito, haciendo que, no sé, que ese pequeño ecosistema que se formaba ahí funcione. ¿Desde qué edad ibas al negocio? Y a los 12, por ahí empecé a ir, o sea, a estar más activo, ¿no? Más o menos cuando empecé la secundaria, por ahí. Y bueno, nada, y vender también fue otra gran experiencia que me dio, venderle a una persona que venía a buscar, no sé, un amortiguador de Fiat Duna, modelo 83, la cantidad de artículos que había infinita, y uno tenía que, bueno, deme un segundito, yo ya me voy a fijar, iba, le preguntaba a alguno que sabía, pues yo no tenía idea, volvía con la respuesta, y bueno, esas fueron las primeras experiencias formativas, en este caso de venta, de empatía. ¿Te sentías buen vendedor? Yo creo que al final lo que me llevaba ahí de la experiencia era que una sonrisa, ser servicial, y el resto fluía, digamos. O sea, no sé si era un buen vendedor. Mi viejo lo veía vender y le pedía un amortiguador y se llevaba una cazoleta, un bujo, un rulé de mano, una cosa, pero le vendía todo, como buen comerciante judío. Pero yo, bueno, eran mis primeras experiencias y iba copiando. Uno aprende de esas cosas y copia. Pero bueno, eso fue mi secundaria, fui a la ORT. Gran experiencia formativa también, aprender, bueno, mis primeros pasos en la computación, en la programación, fueron gracias a que me regalaron una computadora por un lado y a que hice la carrera de la especialización de computación en la ORT. Y mucho que ahora viéndolo a muchos años después, de aprendizaje basado en proyectos, que pasaba mucho en Orte eso. ¿Cuánto más uno aprende cuando está haciendo algo real versus cuando hay un maestro en el pizarrón diciéndote que tal fórmula es tal cosa y tal otra, ¿no? Gran experiencia formativa la de Orte, y después de ahí, ya a mis 18, 19, entré a la UBA, a la Facultad de Ingeniería, acá cerquita, en Paseo Colón. Y bueno, empecé a trabajar al mismo tiempo, ya mis primeros trabajos de programación apenas salí de Ort. Hice la primera versión del sitio de Despegar, cuando recién empezaba, era de la .com, del año 2000, por ahí, ¿viste? Muy interesante. De hecho, hicimos el primer e-commerce, me acuerdo ahora viéndote, el primer e-commerce que era como una especie de shopping virtual, el Alto City, creo que se llamaba. Wow. ¿Puede ser que se llamaba así? No me acuerdo, creo que se llamaba así. Uno de nuestros mayores errores. Horror. O sea que yo pienso en ese negocio y digo, ¿cómo aprendí de esa burbuja? Porque en un momento, ¿de qué momento de la compañía? Era como que le dije a todas las compañías, tienen que migrar a lo tecnológico y meterse en internet ya. Y fuimos en 5 compañías todas a hacerlo, y fueron los aprendizajes más marcados de la historia de la compañía, porque en el shopping era Alto City, en la parte financiera era Alto Invest, en otro era Red Alternativa, en otro y de los 5 inversiones que hicimos, la única que funcionó fue FIO, que sale La Rosa, que se dedicó a hacer un canal de distribución de cereales. Ah, la de agro, sí. Pero para mí fue el mayor aprendizaje de la vida, porque él era un emprendedor de 20 y los otros eran gente de 50, 60 queriendo subirse a la ola. Y todas esas compañías fallaron. Así que estuviste preparando la programación para Alto City. Yo trabajaba en una empresa de consultoría clientes eran Despegar, todas las empresas que querían digitalizarse o empezar su camino, digamos, en la internet.
muy similar a lo que se ve ahora con AI, ¿no? Que todos están queriendo subirse y bueno, hay empresas Y va a pasar lo mismo, ¿no? Y yo creo que muchos van a fallar. Ya llegaremos a ese punto, creo, de charlar de AI, creo que es súper interesante. Me interesa mil cosas de cómo lo Te ves interrumpí. vos. Entonces pasaste a trabajar, seguí la historia. Y digamos, empecé a trabajar, estudiar al mismo tiempo ingeniería. Esa empresa que hacía servicios de consultoría para ¿Cómo se las llamaba la startups empresa? se llama Collective Mind. Creció muy rápido, había mucho capital también y creció rápido y 2001, cuando se estrelló la burbuja, se fundió. Mi primer, básicamente estaba en una empresa que fue bancarrota y nos quedaron debiendo todos plata. Bueno, encima fue la época del corralito, bueno, toda esa situación. Entonces ahí medio que... ¿Y cómo saliste de esa sensación de bancarrota? Y la verdad, yo fui de los últimos que me quedé, viste, como mohicano ahí, soldado, a ver si se remontaba la situación. No creía como que algo que surgiera del fruto de tanta gente que trabajaba pudiera fallar, digamos. Me costó, o sea, es como que soy una persona bastante perseverante y me cuesta, viste, bueno, fallamos y se terminó. Así que me quedé hasta el último día y por eso de hecho me dieron plata, porque los otros se habían arreglado antes y se fueron con plata. Pero bueno, un aprendizaje, ¿no? De los primeros también, porque era mi primer trabajo donde me pagaban un sueldo, creo que en ese momento eran $1.500, que era un sueldo para una persona que básicamente salía de la secundaria, era espectacular. Entonces tampoco me quejaba porque no era que vivía de eso, era pararme los gustos, y mis viejos me ayudaban, siempre me ayudaron. Pero bueno, saliendo de esa experiencia dije, bueno, voy a aprovechar y yo ya empezaba a interactuar con gente por internet, es decir, ponerme en foros a contestar preguntas de otros programadores de otra parte del mundo que tenían dudas sobre cómo usar, no sé, la plataforma de Microsoft para programar. Y yo respondía a esas preguntas porque me gustaba compartir conocimiento, por alguna razón me gustaba esa actividad. Y eso me fue llevando a conocer gente que, porque veía lo que yo decía en los foros, me iban contactando por trabajos. Entonces me llevó a hacer freelance, o sea, hacer mis primeros trabajos como independiente, digamos, en la programación. Entonces ganaba, qué sé yo, 15 horas la hora haciendo proyectos para afuera, mientras estudiaba. Y bueno, ahí un poco... ¿Qué edad tenías cuando eras freelance? Y eso fue ponerle que tenía 22, 23. Estamos llegando más o menos cuando vos estabas haciendo lo de Jerusalén. Una pequeño paréntesis. Yo también hice un curso era un curso de liderazgo / emprendedurismo cuando tenía 16, 17. Se llama Junior Achievement. Ay, qué bueno. Una gran experiencia también formativa, la de ese tipo de cosas. ¿Qué fue? Junior Achievement a la ORT, ¿no? Claro, en realidad no era que era un grupo de ORT, sino que ellos decían, bueno, hasta este programa, el que quiera anotarse se anota. Y entonces era como un grupo cross diferentes escuelas. Y vendíamos unos bombones, fue como un proyecto súper interesante porque fue el primer también acercamiento a emprender algo de la nada, aprender a, no sé, un pequeño PNL, hacer algo de 6 meses que empieza y termina. Pero bueno, nada, volviendo a las experiencias formativas que tuve, esa fue una. Y volviendo entonces al tema de cuando ya estaba haciendo freelance, qué sé yo, ahí conocí a un compañero de facultad con el que empecé a hacer una empresa de consultoría. Y eso fue como lo previo a hacer OutZero, que fue como el gran proyecto de mi vida. ¿Es OutZero? No es auto. Es OutZero. ¿Es OutZero? Es OutZero, sí. Tengo un problema con los nombres de las empresas que cuesta que la gente lo pronuncie, pero sí, es AUTH de Authentication y 0 es el número. Salió un poco porque Authentication, cero fricción, como que es fácil implementarlo. Pero nunca pensamos en que mucha gente le iba a decir auto. En fin, pero bueno, eso es un poco, hasta ahí, consultoría, hice mucho trabajo de aprender a implementar autenticación con productos de otros, digamos, ¿no? No siendo yo mi propio producto, sino implementando productos de otro.
y escribí un libro, tenía un blog donde exponía también todo lo que aprendía del tema de implementar este tipo de arquitectura. Trabajé con el gobierno de la ciudad, trabajé con GlaxoSmithKline, la farmacéutica, muchas empresas en donde implementamos este sistema y básicamente aprendí y me di cuenta de todos los problemas que había en ese campo, digamos, ¿no? Y eso fue lo que un poco me dio pie a decir, acá veo que hay algo interesante para productizar, básicamente. ¿En qué edad lo viste esto? Cuando empezaste a darte cuenta que era un proyecto de Y empresa. ponele que yo empecé esa empresa de consultoría, tenía 22, 23, y después de hacer este freelance, y de los 23 a los 32, ponele los últimos 4 años, de los 28 a los 32, empecé a hacer proyectos de este tipo, y de hecho íbamos a hacer, Auth0 lo íbamos a hacer como un spin-off dentro de la empresa de consultoría, pero bueno, por ciertas razones no costó mucho, ¿viste? Es muy difícil salir de consultoría y hacer producto todo en el mismo lugar y al final dije, bueno, me voy y lo hago por fuera. Pero bueno, pará, no quiero monopolizar. Ahí llegaste hasta Auth0. Vos te quedaste en Jerusalén, tenías 20 años, hiciste el curso de líderes, hiciste tu trabajo comunitario ahí. Volví, digamos, ahí empecé a trabajar. Era un momento de mucha exigencia personal, hacía un momento bastante desordenado. Cursaba medicina, cursaba economía. Quise hacer un negocio con 3 amigos, un diario para la construcción, que daba todos los precios por computadora, que se llamaba Mercado de la Construcción. ¿Qué año esto? 1981. O sea, muy early. Muy early. Yo empecé a trabajar muy, muy chico. O sea, ya desde el secundario hacía negocios, armaba las fiestas del secundario. O sea, realmente tengo, digamos, una tendencia a querer armar cosas desde muy chico. Los primeros años que volví de Israel, tenía la mitad del día estudiando, la otra mitad del día trabajaba en la compañía familiar, en una compañía que había fundado mi abuelo. ¿De qué era? Mi abuelo es un inmigrante que viene de Europa, se establece, va probando, viene sin idioma, viene sin profesión, viene sin capital, arma un ramos generales en Lomitas, en el norte argentino, o sea, en un lugar que era más de ejército que de población, y tiene a mi papá y a mi tío internados en el colegio Ward, donde estudiaron, o sea, vivían en Buenos Aires todo el año solos, y después cuando él empezó a irle bien, empezó a invertir en el negocio inmobiliario en Buenos Aires, o sea, tenía la tarea en el interior, en Lomitas, y con lo que ganaba, compró su primer departamentito, un departamentito chiquito en el 11. En el 11. Después ahí se terminan la carrera, el secundario y la universidad, mi papá y mi tío. Él se muda a Buenos Aires, primero pone un negocio textil en el 11, en la calle Valentín Gómez. Se dedicaba a comprar y vender telas, como era el típico inmigrante judío del 11. Pero al fondo tenía una habitación donde hacía boletos. Él se pasaba todo el día comprando y vendiendo departamentos. O sea, compraba un departamento, cuando venía un constructor joven, lo compraba, lo vendía en cuotas. Finalmente, creo que él solo habrá hecho más de venta de 10.000 departamentos. O sea, cuando la gente dice que grande que es Irsa, yo pienso, somos chiquitos frente a lo que mi abuelo hizo sin profesión, sin idioma. Sin sistemas. Él empezaba a trabajar a las 6:30 de la mañana. Yo me recuerdo porque iba a Nacional de Buenos Aires y entraba a la madrugada cuando entraban. O sea, tenía un tío que llegaba todavía antes de las 6 de la mañana. Para mí era una experiencia fuerte porque empecé a trabajar ese año, en el 81. La compañía estaba muy, muy, muy endeudada. Creo que a mí lo que más me formó fue empezar a trabajar en un momento de mucha crisis argentina. Me tocó la guerra del 82, Malvinas, donde todos los precios inmobiliarios cayeron al 10% o al 5% y estábamos altísimamente endeudados. O sea, tu abuelo era, ¿no? Estaba mi abuelo con mi tío. Mi abuelo en aquel momento ya había quedado un poco costado de trabajo porque había entrado muy temprano en un proceso de Alzheimer, con lo cual la manejaba la segunda generación. Y a mí me tocó estar 4, 5, 6 años negociando con bancos, con deuda. Con lo cual, si tengo que decir qué fue mi formación de los primeros 5 años de trabajo, ir todos los días a los bancos a entregar cosas, a negociar cuotas, y negociar pagarés, y negociar pagos, y negociar entrega de cocheras y campos.
O sea, era todo el tiempo decir, bueno, te doy Con lo esto. cual, para mí fue una cosa súper estresante, porque me era estresante, porque no tenía ninguna experiencia, pero por otro lado, como ninguno de la generación Lo hacía. mayor se animaba a negociar, yo Eh, tomé la O sea, posta. que aprendiste un poco los golpes eso. Aprendí muy fuerte y muy a los golpes, sí. Creo que tengo experiencias de ir a 7 bancos en simultánea y lo que le entregaba a uno sacaba opción y le vendía al otro y iba, venía, venía. Y realmente para mí, tengo la memoria como de estar trabajando de las 7 de la mañana hasta las 11:30 de la noche. O sea, trabajo de todo el día. Y esto para Ahí, esos años conocí a un señor que se llama Peter, que era, digo, para mí fue una de las personas de mayor influencia en mi vida de trabajo. Peter Gruber fue el primer inversor de mercados emergentes que llegó acá a la Argentina. ¿De dónde era? Americano, pero había vivido en India, en Australia. Era una especie de Globetrotter, así de esos que van migrando por todo el Sí. mundo. Pero le gustaba Argentina, tenía una novia chilena y él venía y se instalaba acá un mes. Y la traductora y secretaria de él era una compañía mía de inglés que se llamaba Virginia, que fue como un ángel, porque yo le dije, ella me contó la historia, mira, estoy con un hombre que hace negocios, yo le decía, contame más. Qué bueno. No, no te puedo contar porque el tipo tiene confidencialidad total, no quiere conocer a nadie. Dale, conseguimos una reunión. Te digo, por favor, hámeme la reunión. Hasta que tanto le hinché que me dijo, mira, él no quiere conocer a nadie, pero me dijo que te va a dar 5 minutos. Fui a la casa, me atendió medio en un pasillito. Si bien sabía que era negocio, decía, no me va a hacer ningún negocio por conocer los 5 minutos. ¿Cómo logré armar una relación? Me imagino que es más mi reconstrucción que mi realidad, pero logré invitarlo a cenar un día a la Biela y aceptó porque la novia se había ido a Chile y empezamos a hablar y él me contaba lo que él hacía, me contaba cómo armaba un portafolio en un país emergente. Él representaba a Templeton, que era el mayor inversor, el famoso fondo Templeton. Y, O y sea, y él, tus credenciales en ese momento eran básicamente los, no sé, X cantidad de departamentos que habían comprado tu tío, esa empresa, la sí, deuda que había. en aquel momento te diría que lo único que había hecho hasta aquel momento importante era haber vendido un terreno para la embajada soviética, que lo hice con un operador inmobiliario que se llama Alberto Velázquez, que viajamos en el año 1984 a Moscú y hicimos la venta de 2 manzanas que están en Bajo Belgrano, que son las 2 manzanas que tiene el gobierno soviético. Ese viaje para mí fue muy importante. Yo, claro, era mi primer negocio, ni siquiera era una propiedad de la familia, ni hicimos simplemente la Era de intermediación. negociación, claro. Claro, actuamos como broker inmobiliario. Eh, a partir de ese momento, Peter me llevó 1 año y medio de hablar de negocios. Hicimos un primer negocio con él de comprar un loteo, hicimos 404 lotes, y yo con él hice por lo menos como 10 negocios seguidos, o sea, compramos una casa, un galpón, un garage. De hecho, compramos con Peter el terreno de Nobleza Picardo, que era el primer shopping de Salta, que lo Bien. compramos en la Hiper. Peter era como alguien que no le gustaba el negocio inmobiliario. Me decía, el negocio inmobiliario es muy peligroso, que has atrapado muy largo plazo, y de la única manera que puedes hacer el negocio inmobiliario es si tenés una compañía que le dé liquidez, y para eso necesitas hacerte una compañía pública. Y de hecho, Peter había comprado la compañía IRSA junto con un socio argentino, que eran 50-50. Peter trató de comprarla toda para que la maneje yo. El socio argentino le dijo, no, no, en el buy and sell se la quedó y yo la compré 4 años más tarde. O sea, yo conocí IRSA a través de Peter, que no tenía nada. IRSA es una compañía... Pero Peter no hacía negocio inmobiliario, pero entonces, ¿qué hacía? ¿Era inversor de qué? Él compraba acciones en la bolsa de los distintos países. Había comprado en la bolsa. La primera que empezó a invertir fue en la de Argentina, le fue muy bien. Él compraba todas acciones líquidas, hacía visita a las compañías. A mí me encantaba porque yo viajar con Peter a ver las compañías era como un privilegio total. Compramos ese terreno en Salta, porque era el único terreno grande que yo tenía acceso para comprar. O sea, vos lo convenciste, básicamente. Peter, para un negocio inmobiliario, lo que me daba era los sumos $50.000. Sacarle $50.000 era una tarea imposible. Compramos ese terreno en la Hiper. Al año siguiente vino un inversor que nos ofreció un precio 3, 4, 5 veces más por encima de lo que habías comprado. Peter me dijo, tenés que tomar la ganancia. Yo decía, este terreno es buenísimo, por favor, no lo vendamos, Bueno, terminé vendiendo y después de hacer esa venta me tomé un año sabático en Nueva York. Y de ahí
a partir de estar en el año en Nueva York, ya fue la compañía más pública. O sea, ahí ya Claro. había empezado a trabajar en eso, ¿no? En invertir en activos financieros. En aquel momento yo tuve un año de mucho crecimiento. Casi te diría que pasé primero manejábamos $100.000, después vino un inversor de 1.000.000 y después hubo un inversor que puso 10 y vino el famoso plan, digamos, el plan de la convertibilidad que hizo que los valores en la bolsa subieron. Claro, y ahí despegaste. ¿Pero qué edad tenías ahí? Ahí yo tenía 30 años, cuando empezamos a manejar el portafolio financiero, tenía 30 años, la ganancia financiera fue casi decirte del 500% en un año. Yo en aquel momento vendí todo. En el momento, Pero vos eras una sociedad con Peter, vos. no. Con Peter empezamos propiedades. Exacto. Él hacía su portafolio para Ok. Templeton. Cuando yo fui a Nueva York, tuve contacto con otro inversor que me dijo, me gusta lo que haces, ¿cuánto te animás a manejar? Yo le dije 10 millones, me dio los 10 millones sin contrato. O sea, me mandó la inversión ¿Pero y esa persona cómo la conociste? a través de un amigo que se llama Miguelito, que me hizo el contacto con una persona que trabajaba dentro de la organización de Quantum, y hice un contacto con uno, con dos, con tres, y después de la tercera entrevista me dijeron, mañana vas a conocer a Soros, si le gusta, va a invertir. Y no hicimos más que una charla una charla de una hora, no tuvo más de una hora. Y en ese momento lo que más me recuerdo es la juventud que tenía yo, porque Claro, la él me dijo, energía. bueno, ¿cuánto te animas a manejar? Le dije 10 millones, me dijo, bueno, está bien, mándame tu contrato. Yo no le quería decir, no tengo todavía la compañía armada, no había ni contrato ni abogado, éramos solo dos personas. Y le dije, no, yo voy a usar el modelo de ustedes. Me mandaron una carta, no hicimos contrato, una carta, y con esa carta empezamos a invertir. Esa inversión fue muy exitosa. En el momento que yo había tomado ganancia, que había vendido todo, me llaman del fondo para decirme que querían invertir 5 veces más. Y a mí me daba mucho temor contarles, mira, no, yo ya vendí, pero no les podía contar porque decían, se van a enojar. Digamos. Yo como yo tenía discrecionalidad de comprar y vender cada activo, no tocaba los fondos, yo simplemente daba la orden. La plata estaba a nombre del inversor y nosotros solo decíamos, compro o vendo. Y en ese momento se vendió todo, y en ese momento yo tuve una entrevista que de hecho me marca la vida de todos los años. O sea, si bien fue hace 35 años, fue una charla de 2-3 minutos con el Rebe, que el Rebe fue a consultarlo para pedir una bendición para esta inversión tan grande, porque era como pasar de manejar una compañía de $1 millón a una de 100. Y le pido bendición, le digo, tengo un inversor que me está pidiendo para invertir $45 millones más. ¿Y qué dice el Rebe? Me dice, bueno, que tengas mucho éxito, que tengas mucha bendición, adelante. Y yo le digo, bueno, es en el stock market. Y el Rebe se tira para atrás en la silla y dice, I'm not so happy. No estoy tan contento con el tema del stock market, porque dice, si vos como judío, porque cae el mercado, no dormís una noche, no cumplís tu misión, como tu alma no cumple la misión que Dios te puso en la vida, como algo así. Wow. Entonces yo le dije, bueno, pero ellos es un fondo, es un hedge fund, solo invierten en acciones. Entonces me dice como diciendo, yo lo interrumpo como diciendo, ya me diste la bendición. Claro, sí. Y me dice, bueno, si ellos solo invierten en acciones, you have no choice, no tenés opción. Pero dice, de a poquito, sin pérdidas, me gustaría que vos no tengas todo expuesto al mercado accionario, sino, entonces me dice como diciendo, a cero en real estate. Claro. Y en aquel momento compramos RIRSA, después de esa reunión, y en IRSA pusimos toda la inversión y todas las ganancias y salimos a comprar activos reales. Con lo cual... O sea que el Rebe fue clave en ese... Para mí fue, en mi historia de mi vida, haber conocido al Rebe fue alguien que me impactó mucho. Yo cuando lo fui a ver la primera vez no tenía... O sea, no vengo de una familia ni religiosa, ni tradicional. O sea, era como una... Pero ¿ese fue el primer contacto con la ortodoxia, digamos? No, te diría que mi primer contacto es a través de un rabino, que es el delegado del Rebe acá en Buenos Aires, con el cual desarrollé una amistad desde muy joven, casi creo que lo conozco desde los 18 años. Cuando estaba haciendo la colimba, él venía a la casa de mi padre, y después empecé a ir yo a visitarlo a él, y
fui con grupos de adolescentes, fui a charlas personales, lo ayudé a él en la construcción de su comunidad. Él empezó con un templo, después con otro templo, o sea, tuve varios años y él me insistió mucho en el 85, me insistió mucho para conocerlo y de hecho fui desde el 85 hasta que falleció, lo vi Al revés de decenas New York. sí. Así que haciendo la historia corta, empezó como un proyecto de negocio inmobiliario privado toda la década de los 80, empezó la parte pública en los 90, que fue años de mucha expansión. Primero fue la compra de IRSA, después fue la compra de Cresud, después fue la compra de Alto Palermo, después fue la compra del Banco Hipotecario. Pero creo que, digamos, siempre fue como un sueño, ¿no? Como, digamos, yo siempre creo que las compañías son mucho más las personas que piensan qué vamos a hacer que el capital, porque realmente esos años el capital había fluido y después nos tocó todo el ciclo del 2012 en adelante, que fue 2 décadas mucho más difíciles. Claro. Sí, yo creo que hay algo de, cuando te escuchaba, digamos que muchos puntos de la historia hay como una cosa de mandarse, de ser medio irreverente, como una confianza casi ciega o infinita en uno mismo. A mí me reconozco en esa misma actitud en muchas partes de mi vida también, desde vender en el mostrador cuando tenía 12 años, que no tenía ni idea, a ir a hablar con un venture capital en San Francisco con unos slides que daban lástima, y sabiendo que bueno, está, es una experiencia. Te voy a hacer una pregunta incómoda. Contame alguna experiencia difícil. Bueno, de las que tuvimos así del inicio de OutZero, que de nuevo es donde todavía nadie confiaba en nosotros, los primeros pitch de OutZero fueron duros porque nosotros veníamos con Eugenio, que era mi socio, veníamos de hacer consultoría. Él trabajaba en Microsoft y yo hacía consultoría, que era como otro deporte, digamos, que hacer producto, hacer una startup. Pensá que 2012, que recién mencionaste, esa época, bueno, en el mundo de los startups y de la tecnología, estaba recién creándose todo el valor que vemos hoy. O sea, primero vino Amazon Web Services, Microsoft haciendo todo el primer layer de la nube, de computación, digamos, de poder rentar un pedazo de maquinita por $1 por mes o lo que sea. Y después arriba de eso se crearon los primeros servicios de infraestructura de la nube. Es como que digas las vías del tren en el año 1800. Bueno, nosotros nos tocó estar en el momento en donde se crean las vías del tren sin haber hecho nunca, no sé, ni dedicarse al hierro ni a nada, sino que habiendo tenido experiencia en decir, bueno, creo que la cosa se hace más o menos así. Nosotros queríamos hacer un producto que removía la fricción de este problema, y teníamos esa expertise, simplemente una expertise de producto, de saber cómo se podría hacer mejor. Pero no teníamos nada del resto. O sea, no teníamos ni capital, ni contactos, ni experiencia en hacer empresas, digamos, más allá de lo que yo tenía en consultoría y Eugenio viendo cómo trabaja Microsoft desde adentro. Y bueno, entonces cuando empezamos a chocarnos contra los primeros VCs, pensaba de 2 argentinos en un contexto donde el que levantaba plata era alguien que vivía en Silicon Valley. Y bueno, el primer nos anotamos, me acuerdo, en una escuela de startups, o sea, que básicamente te enseñaban a hacer un pitch, a entenderlo, cómo hacer un business plan. No, se llamaba Founders Institute, algo así se llamaba, y era en Seattle. Y era semana a semana, uno tenía que ir básicamente a mostrar lo que estaba haciendo, a mostrar su pitch, y ellos te evaluaban. Y cada semana era como un go, no go, digamos, ¿no? O sea, iban quedando menos. Y semana 5 o 6 creo que era como, bueno, un proceso donde habían jurados, 4 jurados. Este es un video que yo lo puse cuando hicimos la venta, y es un video que mostramos cada vez, en cada offsite de la compañía, era como un gran recuerdo de dónde venimos. Básicamente terminamos de hacer el pitch,
que era complejo. Yo, la verdad que viéndolo ahora, digo, era complejo entender qué es lo que estábamos queriendo hacer. Y entonces el jurado dice, bueno, tengo buenas noticias y malas noticias. La buena noticia es que este es un mercado de miles de millones de dólares, el de Identity Management, Authentication, donde estábamos nosotros trabajando. La mala noticia es que creo que ustedes no van a ser los que van a poder llevar adelante un producto en este mercado. Como básicamente diciéndonos, en base a todo lo que vimos de ustedes, no van a ser los que lo van a lograr, así que váyanse a su casa a pensar otra idea, básicamente. Y nos echaron de la escuela esa de startups, que obviamente para nosotros era, bueno, un golpe bajo, porque todavía no teníamos ni clientes, ni nada que podamos realmente mostrar como, bueno, estamos avanzando. Entonces era como, bueno, uff, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o no seguimos con esta locura? Pues además, no es que teníamos plata ahorrada, un montón. Eugenio, familia en Estados Unidos, tenía 2 hijos, o sea, irse de Microsoft era una gran decisión y no teníamos resto para como decir, bueno, vamos a probar, igual vemos. Así que eso fue en 2012. Igualmente dijimos, bueno, no importa, sigamos adelante, vamos a hacer la prueba. En ese momento me acuerdo que Eugenio, como estaba toda esta situación de que él tenía familia y en Estados Unidos no es fácil estar desempleado si no tenés plata ahorrada, etc. Entonces, medio que la mujer le dijo, mira, firmame acá que en 6 meses vas a poder ganar más o menos lo mismo que estaba ganando en Microsoft y que vamos a poder vivir. Y obviamente era medio irreal, pero bueno, dijimos, sí, yo creo que sí, lo vamos a lograr. Bueno, la cuestión es que yo por suerte estaba en Argentina y tenía digamos, acá, viste, podías vivir con menos de alguna manera y todavía vivía con mis viejos. Y entonces, bueno, dijimos, bueno, yo sigo desarrollando el producto, vos encárgate de, Eugenio todavía trabajando en Microsoft, encárgate de ver si podemos conseguir algún cliente, alguien que diga, che, esto lo compraría, digamos, me gusta. Finalmente empezamos a hacer un trabajo ahí de contactar y Eugenio se cambió, me acuerdo, de su LinkedIn diciendo que era de Auth0, decide irse de Microsoft para hacer la prueba de estos 6 meses que tenía. Dijimos, febrero de 2013, bueno, hagamos la prueba real, 6 meses. Ya teníamos de hecho un producto que era el MVP, como el Minimum Valuable Product, que es como lo mínimo que podés decir, esto lo puedo vender. Y cuando cambió su LinkedIn, lo contacta, así estas cosas, ¿viste? Que te llegan el mail de decirle felicitaciones a esta persona que cambió su trabajo. Bueno, una persona en Sancor Seguros abre ese email y le dice a Eugenio, ¿qué tal? Soy de Sancor. Él lo conocía de antes, pero estaban medio alejados. Tenemos un problema con el sistema de autenticación de Sancor, se nos cayó y ni Microsoft, nadie sabe cómo arreglarlo. Y necesitamos ayuda. ¿Ustedes nos pueden esto Auth0 nos pueden resolver esto? Como un proyecto, digamos, ¿no? De consultoría. Entonces Eugenio le dice, bueno, mira, no te lo vamos a arreglar este problema, pero tenemos un producto que lo puede reemplazar. Hace el mismo trabajo que hace este otro producto, que era un producto de Microsoft, y lo hace mucho mejor y bueno, y empezamos a venderlo, digamos, ¿no? El producto nuestro. Eso fue febrero de 2013. Terminamos vendiéndole a Sancor nuestro primer gran producto, en octubre de 2013. O sea, nos llevamos más o menos unos 6-7 meses venderle. Pensá que éramos él y yo, un par de programadores que contratamos, que le pagamos haciendo consultoría de mientras, digamos. Y era una empresa de seguros confiando en unos pibes haciendo un sistema de autenticación. Era como medio irreal, ¿no? Estas cosas que ocurren en el mundo de ser un poco delusional, no tener idea en lo que uno se está embarcando, pero bueno, ir para adelante igual porque es la única. Y finalmente, bueno, ese fue un contrato que tuvimos suerte porque Microsoft le había hecho un presupuesto que tenía, no sé, $400.000 para arreglarle el problema, hacerle la arquitectura nueva,
todo un año de trabajo con arquitectos de Microsoft y no sé qué. Y nosotros le dijimos, y eso como ancorió, le puso un ancla al precio, digamos, porque eran 400.000, o nos compraron nosotros el producto. Y nosotros le dijimos, mira, nosotros te cobramos la mitad que Microsoft. Nos pagas 200.000 por la licencia del producto y te lo instalamos, fuimos a hacer un challenge con un pendrive, me acuerdo. Tuvimos que migrar el sistema que lo teníamos todo construido para la nube a instalarlo en sus data centers, ahí en Sunchales, que tenían ahí su data center. Todavía la gente tenía data centers. Y fuimos con el pendrive, lo instalamos y ese fue nuestro gran primer escollo y éxito en el mundo de startups. Y con eso es como que de repente ya teníamos una credencial. Eso más que ya teníamos, había mucho en Twitter teníamos mucho. ¿Con qué asocias con el éxito? ¿Con la inteligencia, con el trabajo, con la suerte, con la bendición? Para mí es un mix de todo eso. O sea, claramente hay un condimento de suerte. Creo que todos necesitamos un condimento de suerte. Pero bueno, la típica frase de que la suerte te encuentra trabajando es real, digamos. O sea, es la única forma de aumentar las chances de que la suerte sea exitosa, digamos, que la suerte le pegue, digamos, ¿no? Bueno, estábamos en el momento adecuado, haciendo el producto adecuado, buscando en los lugares adecuados, hasta que en el momento del cambio de LinkedIn, la cosa, se le cayó el sistema. Bueno, suerte es una gran variable. Creo que el timing, en nuestro caso, también es una clave. Es lo que decía antes, ¿no? De las capas geológicas del Internet, ¿no? Como se creó toda esta parte de compute, Amazon. En esta época, 2010 a 2020, fue la creación de valor de lo que estaba arriba de las capas de compute, de cómputo. Entonces, yo creo que si hubiésemos empezado, no sé, 4 años antes, si hubiésemos tratado de hacer eso, 2008, 2009, nadie nos hubiese comprado el producto porque no había una necesidad todavía, no estaba la nube desarrollada todavía como para que digas, sí, le puedo outsourcear a una empresa los usuarios y passwords y toda la autenticación. Era como medio impensado. Era como decir, ¿cómo te voy a dar mis usuarios y passwords? Eso es algo mío, como empresa, ¿no? Digo, era un producto B2B. Entonces, y si hubiésemos empezado después, o sea, 2016, ponele que hubiésemos empezado en 2016 OutZero, creo que lo que hubiese pasado es que ya hubiera habido otro startup, que de hecho ya había cuando nosotros empezamos, había uno en San Francisco, haciendo lo mismo, o sea, tratando de construir ese componente de las vías, lo que sea. Y entonces no hubiésemos logrado, porque es un tema de tiempo al final, o sea, tenés que construir un producto, te lleva más o menos, hacer un MVP te lleva 6 meses, en ese momento 6 meses, un año, empezar a venderlo, empezar a ser conocido, empezar a poder marketearlo, después estabilizarlo, escalarlo. Bueno, son 2-3 años que le tenés que dedicar a que se madure el producto y generar alguna posición dentro del mercado, digamos. ¿Ya replicaste esa experiencia, así como invirtieron en vos, en hacerlo en nueva generación? Mirá, sí, justamente ahora hace poco algunos chicos de ITBA que venían escribiéndome, me encanta porque son todas las historias iguales al final. Me escribieron, no sé, hace 2-3 años, tenían un producto medio muy verde, en una temática que para mí era como media ya que estaba muy crowded, muchas empresas ya dedicándose a eso, y que no la veía. Siguió escribiéndome. Me dijo, estoy en Punta del Este. Ahora, yo vivo en Punta del Este ahora. Estoy en Punta del Este, me encantaría mostrarte. ¿Por qué te fuiste a Punta? Vamos. Hacemos el paréntesis. Ahora vamos hacia lo que viene. Te termino de contar esto que es rapidito. Estoy en Punta. Me gustaría mostrarte lo que estamos haciendo. Es una empresa que está haciendo básicamente que el testing de software sea con AI sea mágico y automático, ¿no? Que es una gran problemática. Vos haces un software, hay gente que testea manualmente a ver si sigue andando la transferencia de banco porque se rompió. Bueno, es una gran industria y estos chicos están atacando con AI
Y bueno, los conecté con, o sea, después de tantas insistencias me junté, lo vi, dije, ok, están haciendo lo distinto, lo iteraron el producto, que es otra de las cosas que pasan, ¿no? Cuando te dicen que no, pero vos seguís, y en un momento ves el que logró, ¿viste? Es como el espermatozoide que logra ovular. Y llegaron a un producto que está muy bueno, y ahí los presenté con Bessemer, y Bessemer les invirtió. Así que se llaman autónoma. O sea que hasta ahora vas al mismo Besserman para que invierta. Vos todavía decís. Yo te estoy preguntando vos. No, yo invertí también. Ah, invertiste. Sí, invierto. Co-invertiste con Bessemer. Claro. Perfecto. Yo como angel, ¿no? Bessemer es un fondo institucional que invierte mucho más que lo que invierto yo. El angel es un cheque de 50.000, 100.000, o sea, y Bessemer invierte 500, 1 millón en esta etapa, ¿no? Desde que empezaste la negociación esa que te llevó varios años y subiste 10 veces, hasta que vendiste, ¿cuánto tiempo pasó? 2013, 2021. O sea, 8 años. Fue una negociación. Sí. Sí, o sea, es como que un poco fue nosotros hicimos el típico camino que hace una empresa, digamos, startup, que levanta plata todos los años hasta llegar al... Hay una cosa muy interesante, que cuando nosotros vendimos la empresa, Bessemer publicó el memo que en su momento habían escrito sobre nosotros. Y en el memo ellos cuentan, esto lo hacen, parece una práctica del fondo, que lo hacen todos los fondos, cuál es la probabilidad de los outcomes posibles, de lo que puede pasar con esa empresa, ¿no? Entonces, la posibilidad de que se vaya a pique, quiebre, qué sé yo, en el próximo año es 30%. La posibilidad de que compren el equipo dentro de 2-3 años otra empresa más grande, otro 30%. La probabilidad de que la empresa valga $1 billón y después salga a la bolsa es 1%. Eso lo hicieron en 2013. O sea, imagínate que, entonces, las probabilidades de que el espermatozoide se logre llegar, en el caso de ser unicornio y todo eso, es 1%. Nosotros terminamos vendiendo en 6.5, o sea que la probabilidad de que eso ocurra era 0.1%, si lo mirás con los ojos de un venture capital. Así que... ¿Lo sentís como una carga? O sea, tener tanta bendición. Mirá, qué sé yo siento que de nuevo, o sea, para mí, sí, yo siempre confié en mi capacidad de trabajo y bueno, sí, hay algo algo me habrá tocado, o sea, algo me tocó, qué sé yo, seguramente entre la suerte, el timing, la cosa, las estrellas se alinearon, soy sagitariana, no sé, ni idea, algo ha pasado ahí que hizo que sea yo y no sea otro, qué sé yo. Pero también confío en mi capacidad de trabajo y siempre confío en eso. De hecho, soy malísimo con las finanzas. O sea, yo nunca había ahorrado plata, nunca había hecho, no tenía educación financiera, nunca había puesto plata en la bolsa. Todo lo que me entraba era para vivir y seguir trabajando. Y eso mío también lo aprendí de mi viejo, que bueno, lo aprendí, digamos, ¿no? Que es, mi viejo ponía todo en stock, compraba más mercadería, con eso seguía trabajando y vendía más. Y, qué sé yo, no sé, tengo esa escuela, ¿no? De que al final es trabajo, obviamente hay muchas cosas más, pero el trabajo es lo que te da al final esa ventaja. Pero ¿cómo significó para vos una vez haber vendido el trabajo? Contame tu trabajo después de haber vendido. Bueno, después de haber vendido... Porque o sea, en un momento, esas ¿qué fue? 15 años metido en eso y de repente es como... De repente uno entrega su bebé ahí a otra empresa más grande, en este caso era una empresa pública, que se llama Octa, y se sintió un poco como, bueno, al principio es un poco, bueno, qué bueno, vamos a hacer sinergia, va a ser increíble, vamos a crecer un montón más. Y después uno se va encontrando con, bueno, que al final estás vendiendo tu empresa a una empresa que ya es de ellos, la empresa tuya, digamos, no es más tuya. Entonces no tenés la misma capacidad de decisión, la misma libertad. Si bien uno quiere, digamos, es difícil. ¿Seguiste trabajando ahí? No, me fui el año pasado, en mayo. Culturalmente, viste, ellos eran una empresa de 3.000, nosotros éramos de 1.000.
Así que fue más como un merge que una adquisición, porque eran dos culturas muy fuertes. Y bueno, difícil, ¿no? Como mezclar dos culturas grandes, fuertes, una de Silicon Valley, eran bien de San Francisco, nosotros tenemos una cultura latina, tenemos pasión, iteración, trabajo, ellos los ves, tienen valores similares, de transparencia, de ética de trabajo, pero al final hay una cosa que son idiosincrasias distintas. Y no sé, me imagino que a vos también te habrá pasado, y con esto también quiero dejar un poco de contar mi historia y escuchar de vos, porque me imagino la cantidad de empresas y bueno, Cresud, IRSA, que fuiste amalgamando y todo lo que implica eso a nivel de lograr que funcionen como un sistema o como un ecosistema, ¿no? de cosas que funcionan juntas, de que una se sinergia con otra. Contame un poco de esa parte. Qué difícil, güey. Estaba casi llegando donde quería. Vendís, pero voy a la pregunta. Voy a la pregunta, hacemos después, el tiempo. Después la haces. A ver, yo cuando pienso en las empresas, pienso que voy a cumplir esos 45 años de trabajo ininterrumpido, y para mí las personas son más importantes que las empresas. O sea, vivimos en un mundo capitalista que cree que es primero el capital. Sin embargo, cualquier empresa es la idea de 2 o 3 personas, y ustedes, recién escuchándote, me queda claro que no es el capital. El capital viene porque vos tenés una idea y vas, y vas, y vas, y vas, y vas, y vas, y vas. Y para mí cada una de las compañías tiene gente que las hace vivir. Entonces, pensaba mucho por eso te preguntaba en cómo era tu actividad de trabajo ahora, porque esa experiencia de haber hecho un emprendimiento tan exitoso y haberlo realizado, digamos, yo nunca tuve el coraje de vender. O sea, para mí vender una compañía, si bien tuve muchas veces oferta y momentos de ciclos muy positivos, nunca me animé. O sea, tuve charlas, tuve ofertas. Creo que la primera pública fue IRSA, la segunda fue Cresud. Después de la crisis de 2002, nosotros nos concentramos mucho en activos reales. O sea, yo vengo hace más de 20 años, desde la época de la crisis. Tengo 2 imágenes muy fuertes de ese momento del 2002, ¿no? Como se rompe un sistema, se rompe la confianza, se rompe la ley de convertibilidad, es como si se rompiera un dique, cae la bolsa 90%, caen los bonos 90%, es como un momento así de pánico, mucha gente se fue a vivir al extranjero, o sea, hubo... lo que más me recuerdo de ese momento era como revivir la crisis que había vivido de adolescente en los 20, pero ahora en los 40, ¿no? Y tengo una imagen, digamos, muy fuerte de una fundación que es Endeavor, a la cual yo quiero mucho, porque adoro esa fundación. Empieza con una charla con Linda Rottenberg, muy joven. Ella viene acá con una beca, creo que es de Ashoka, me pide una reunión, me trae una foto de New York Times de IRSA y de Cresud, y me dice, ¿es verdad que vos fuiste a ver a un inversor y te hizo una inversión y que vos hiciste emprendimiento? Sí. Me dijo, bueno, yo no quiero un cheque de tu inversor, quiero un cheque tuyo, por eso te preguntaba, ¿no? Sí. Me dice, para poder descubrir emprendedores en tu país. Y me dice, si yo consigo un inversor, me dice, creo que tengo una persona en Europa que me va a duplicar la inversión. A mí el concepto de duplicar siempre me gusta, porque es una manera de testear con un socio. Cuando uno se lanza con una idea solo, uno se puede autoconvencer de cosas, pero cuando tenés que convencer con un socio, siempre el socio te dice, no, mirá por acá, mirá por allá. Entonces le dije, bueno, la atendí con un amigo. Ella era muy insistente que le conteste en ese momento, que le daba la donación de $200.000. Ella dice que yo dije, esta chica está crazy. De ahí viene su famoso libro de si estás crazy es que estás por el camino correcto. Y a los 2 días la llamé para decirle que contaba con los $200.000, porque me había tocado entregar un premio de una fundación que se llamaba Invertir, que le entregó a un emprendedor joven una copita que había ganado un premio, y el pibe bajando la escalera me dice, ¿y qué hago con el premio? Y le dije, mira, a mí me encomendaron que te entregue el premio. Así que eso coincidió en un momento exacto en mi vida, porque yo pensaba, claro,
una sociedad rica es cuando el capital se mueve y la generación joven empieza a mover el capital. Entonces, en aquel momento, digamos, se lanza la fundación, esta fundación Endeavor, que hoy tiene 45 países y descubrió miles de emprendedores, y es una fundación que maneja un fondo de inversión en riesgo de varios miles de millones de dólares. Endeavor empieza en todo el mundo, en Argentina. Entonces es muy interesante, porque de acá de Argentina empezaron a ir a todos los países, a Brasil, a Chile, a México, o sea, hoy está en 45 países, pero desde el 97 todos los primeros manuales de operación de cómo se descubría a un emprendedor y qué eran los valores que uno buscaba en un emprendedor, lo hizo un equipo de trabajo local. A mí me dio mucha satisfacción. De hecho, empezamos haciendo como comidas chicas en un restaurante en La Recoleta, en Lola. Un año, en el 2002, me dicen, ¿podemos usar el hotel Intercontinental, que era de IRSA? Contesté que sí. Me dijeron, mira, tenés que hablar. Y cuando les empecé a hablar a los pibes, me impactó, porque estaba todo el salón con 2.000 pibes parados, era un momento así de... Y yo empecé a pensar que los momentos que son momentos de crisis son momentos de alta oportunidad, y lo que más me recuerdo era que dije, si en este momento no me olvido de lo que valía IRSA, sino que lo empiezo a pensar como si fuera un emprendedor que está en el salón escuchándome a ir a buscar capital para volver a comprar IRSA, salí de esa presentación que hice de 3 minutos a iniciar un roadshow para juntar capital, y fuimos la primera compañía que en el 2002 salimos a buscar capital. Y los bancos nos decían, no hay mercado para Argentina, vos no podés salir al mercado de capitales porque ningún banco te lleva, así que le pedimos a la secretaria que nos organice con los 30, 40 inversores que habíamos visto en toda la década de los 90, que nos arme las reuniones. Con lo cual ese roadshow, que era lo que vos llamás el pitch, en vez de hacerlo en una semana, lo hicimos en un mes. Claro. Y juntamos casi 200 millones de dólares en bonos convertibles. Y realmente para nosotros por eso para mí fue muy importante ese momento de lo que significaba un emprendedor, y creo que es de las cosas más lindas que vi como fundacionarios. O sea, yo creo que las sociedades que generan condiciones para más emprendedores, y cuando veo pasarlos desde el 97 acá, son ya casi 28 años. Son más de dos décadas y media de ver salir los mejores emprendedores del país. O sea, uno ve la lista de empresas que han salido de ese semillero y eran todos con una idea. A mí eso me da mucha satisfacción. Por eso te preguntaba, ¿en dónde estás viendo tu salida del trabajo al haber vendido? Sí, bueno, a mí me pegó también que tuve hijos. El más grande tiene 7, la segunda tiene 5 y la tercera tiene 2. Y creo que uno cuando tiene hijos también se le empieza como a poner ciertas prioridades en la cabeza distintas, y quiere lo mejor para sus hijos, y empieza a pensar en educación, empieza a pensar en cultura, en dónde quiero que crezcan mis hijos, qué contexto quiero darles. Y además de hacer esto de Angel Investment y ayudar a otros emprendedores, que me encanta hacerlo, y con algunos de hecho hacemos un poco más y hacemos una llamada por semana y los ayudamos operacionalmente un poco más, no solamente poniéndole un cheque. Pero bueno, siento que como que me nació un propósito nuevo que de nuevo, que por una conjunción de cosas, haberme ido a vivir a otro país también creo que me dio como otra perspectiva. Uruguay, que tiene otra vibra, vivo más en la naturaleza ahora, donde vivo en Punta del Este, bueno, estás mucho más expuesto a eso. Y bueno, me nació un poco más el propósito estamos, básicamente la sociedad se sigue educando de la misma manera, por los últimos 200 años no cambió el modelo del profesor con los chicos en el aula y un plan de estudio fijo. Estás así durante, ¿cuántos? No sé, 16 años de tu vida aprendiendo cosas hasta que salís a la sociedad productiva. Bueno, en fin, me empezó a nacer todo este tema de cómo sería un contexto pensado hoy, un espacio educativo pensado para el contexto de hoy. Ni hablar que con inteligencia artificial se aceleró un montón
esa redefinición de lo que implica educar a un niño. O sea, el otro día pensaba, estaba de hecho ahí en una charla para Endeavor Uruguay, en la gala de Endeavor, y decía, hice una presentación donde hablé un poco de esto, y decía que en los últimos 15 o 20 años se creó básicamente Internet, desde que arrancó, todo este proceso que venía contando recién, se crearon las empresas, las redes sociales, los teléfonos, todo lo que hoy conocemos hoy que como tecnología pasó en los últimos 15 o 20 años, básicamente. Cuando mi hijo salga de nuevo de la educación tradicional, van a haber pasado el mismo tiempo de la inteligencia artificial como tecnología en la sociedad. Entonces digo, el sistema que tenemos hoy, que siga siendo así como es, me suena de que hay una disonancia muy grande teniendo estas herramientas que tenemos hoy. Entonces, bueno, me surgió un poco esta necesidad ahora. ¿Esto que estás haciendo para vos es una inversión? ¿Es filantropía? Sí, ¿Es investigación? Es filantropía. Por suerte lo puedo hacer como non-for-profit, digamos, ¿no? como filantropía. De hecho, es una fundación, se llama Portal Bosque, y es en Uruguay. Lo empecé en Uruguay, ahora estamos abriendo también la fundación en Estados Unidos, el 501, digamos, allá. ¿Vas a hacer lo mismo que hiciste en Punta en Estados Unidos? Primero como vehículo, digamos, de fundación, porque allá es muy fácil también hacer fundraising, ¿viste? La gente ahí tiene formas más fáciles de dar dinero a fundaciones. No, igual no es con ese objetivo necesariamente que hago la fundación allá. La verdad, lo que estamos haciendo ahora es 100% hecho con mis recursos y con energía que estoy poniendo, porque le estoy dedicando no solamente recursos, digamos, económicos, sino tiempo, cabeza. Que creo que en educación y en cultura en general faltan emprendedores, ¿no? Como no es un espacio donde se terminan generando unicornios y cosas así. Entonces, teniendo la posibilidad, estoy eligiendo eso. Lo estoy haciendo con un equipo, Mariquel, que es una cofundadora que encontré también en Uruguay, Mariquel Weingarten, que es una crack, emprendedora así empedernida, con la misma visión. Creo que todos hoy en día comparten un poco la misma visión de que hay que hacer algo en el sistema educativo. Entonces es fácil también encontrar aliados en esto. Y lo estoy haciendo en un bosque, literal, es un espacio en un bosque, son 6 hectáreas, un poco más, donde construimos diferentes espacios y estamos redefiniendo un poco eso. Y cuando me piden que lo explique, la verdad que me cuesta, como me costaba también con OutZero, porque no es una escuela, digamos, lo que estamos haciendo, no es una escuela así by definition, tampoco es un centro cultural, tampoco es un parque, tampoco es un club, pero tiene componentes de todo eso, tiene componentes de ORT, tiene componentes del club al que iba cuando era chico. ¿A qué club ibas? Bueno, fui a Hebraica, fui a Cardales. Yo también. ¿Fuiste a Hebraica? Sí. Bueno, de comunidad, ¿no? De lo que uno aprende, esto que decías vos de ser líder en etapa temprana. Son de las mejores experiencias ser Madrid. Yo no lo hice, yo era parte de un grupo, no era Madrid, pero... ¿Fuiste Janix de Hebraica? Fui Janix de Hebraica. ¿Qué piso? ¿El piso sexto? Ya no me acuerdo. Porque fue también tuve una época de chico y después volví cuando era más grande. En el medio fuimos a un country que se llama Los Cardales. ¿Fuiste a campamentos también? Fui a campamentos. ¿A dónde? Y Villa General Belgrano hicimos alguno, me acuerdo, bueno, en Moisésville, ese me encantaba. Ir a ver lo que fue los primeros asentamientos judíos, esas cosas, viste, que a uno le quedan de chico, como de acá venimos, de acá hubo algo y volver ahí, como en modo campamento, experiencias muy lindas. Pero bueno, volviendo un poco a lo que te decía de comunidad, formar líderes, formar emprendedores, es como que siento que tenemos que pensar en la educación como más con esos vectores, ¿no? No tanto bueno, te voy a enseñar la materia esta, y después fíjate qué haces con todo esto,
creo que hay una posibilidad ¿No te tentó hacer algo de educación en Argentina? Lo que pasa es que me fui a vivir allá. Estoy ahora con los chicos de Argentinos por la Educación. También hace poco estuve en Mendoza, que hice un foro. Ah, ¿fuiste al foro? Sí. Qué bueno. Me estoy acercando, digamos, ¿no? Y de hecho quería hacer algo con la UBA. Nicole también. Nicole está ahí. Sí, claro, está Nicole. Estaba ahí, tal cual. Bueno, ayudamos con Eugenio, en ITUA hicimos un aporte también ahí para becas, en OR también. Quise hacer algo con la UBA, más difícil. Pero bueno, nada, yo creo que hay un montón para hacer, y por eso digo, me empecé a enfocar en eso. Hace un año me fui, así que todavía estoy como en modo empezando. ¿Hace un año fuiste a Punta del Este? No, me fui hace 5 años, hace un año que me fui de Octa, digamos, de trabajar full time dejar la compañía. Y ahora dedicás full time a esta fundación. Estoy entre eso, haciendo el mundo tech, digamos, sigo en contacto, hago ayudo a startups, ayudo a emprendedores. Pero te diría que hoy... Y después la música es mi otro gran hobby al que me metí de lleno. Estoy haciendo un montón de... la verdad que la música es... Yo tenía 17 años y tenía una banda y en ese momento era como el fork de la historia, elige tu propia aventura. Empezaba ingeniería en la UBA, tenía una banda que nos iba muy bien, grabamos un disco, nos encantaba. Los integrantes de la banda querían seguir a full y ensayar más, grabar otro disco. ¿No? Yo le dije, o sea, muchachos, ingeniería y esto juntos, no lo puedo hacer, voy por este lado, creo que voy por acá. Me encanta la música y siendo mucha pena de tener que dejarla, si bien no la dejaba, pero dejaba este proyecto. Entonces medio que ahí corté. Y ahora, después de, no sé, 17 tenía y me fui a los 40 a Punta del Este, me volví a reconectar con la música, toco el piano y hacemos un montón de eventos en Portal, que es la parte más cultural. Hacemos jams todos los meses, en donde tocamos como 30 canciones distintas y invitamos cantantes, muchos músicos que vienen y se juntan. Y volví a reencontrarme de nuevo con el amor del lenguaje musical, que creo que es algo, es un tesoro que tenemos poco aprovechado también y que tendría que estar más esparcido en la educación como un lenguaje a aprender, digamos, ¿no? Así que mis tiempos hoy es música, la fundación, educación, cultura y startups y ayudar a emprendedores. Hablando un poco de esto, volviendo al tema de educación, y me encantaría escuchar de vos con qué valores los educaste y cómo haces para que tengan hambre de gloria, ¿no? Para que al final, bueno, yo lo pienso en mi hijo también, ¿no? De que cuando uno tiene ya ciertos recursos y está bien, ¿cómo haces para que tu hijo quiera también ser exitoso y lograr cosas y todo eso? A ver, es una pregunta muy compleja y la voy a contestar con el cuidado. Primero, creo que lo más importante es, cuando tenía tu edad pensaba todo el tiempo cómo hacer una compañía de la cual me sienta no pendiente de qué dice el mercado, sino que mis hijos se sientan orgullosos cuando les toca a ellos tener el rol ese, ¿no? Cuando me preguntás a mí cómo dejás legados a los hijos, yo creo que para mí el tema de trabajo es muy importante en la persona. Por eso te preguntaba tanto qué haces después de haber vendido, ¿no? Yo creo que cuando uno recibe mucho, no es una bendición, es como una carga. O sea, es mucho más difícil para mí heredar que ir haciendo un recorrido. Y la persona que hace el recorrido con su idea puede irle bien, mal, probar, pero está todo el tiempo en ejercicio y probando. Y cuando uno recibe, tener el mandato de cuidar algo es un mandato pesado. Yo tengo un socio en Brasil que adoro, que es al que le vendí la mitad de las acciones de una compañía muy grande, que es la más importante real estate de San Pablo, que cuando le vendí las acciones en la crisis del 2002, le vendí el valor de la compañía por la mitad del valor de mercado, pero yo estaba desesperado, no podía pagar los sueldos. En el momento que cerré la venta,
yo iba caminando por Nueva York tratando de hablar con bancos, con financieras, con prestamistas, con lo que fuera para conseguir algo de liquidez. Y rebotaba y rebotaba. Y cuando él me dijo, ¿puedo hablar con vos la compra?, me puse a llorar. Entonces él me preguntó si yo lloraba porque me había apretado mucho con el precio. Y yo en ese momento pensé, no, tener un amigo en este momento era cerrar la operación, porque si no tenía que declararme en cesación de pagos, que para mí era muy traumático. Y él vino en ese momento de la crisis, que me compró las acciones, me dijo, quiero ir a verte donde estés. Yo estaba en Punta del Este en ese momento, del 2002. Me dijo, quiero ya ser socio con vos en algo filantrópico. Decir el proyecto que vos quieras, educativo, lo que fuera. ¿De Brasil dijiste esta persona? Elio Horn. Ya quiero ser tu socio. Y yo me dice, pero le digo, mirá, yo no estoy vendiendo porque no tengo para pagar todos los sueldos y todas las deudas que tengo. Le digo, no tengo plata para hacer filantropía. Me dice, yo voy a poner $1 millón y vos vas a poner $1 millón cuando vos puedas. Lo vas a poder poner antes de lo que vos te imaginás. Y elegí vos el proyecto. Hicimos un proyecto de educación judaica, entonces, que fue muy exitoso, que todavía está vigente hasta el día de hoy, 25 años más tarde. ¿Cuál es? Era un proyecto que hizo el rabino Grunberg, se llamaba Morayá, que llamaban los chicos del colegio a poder estudiar las costumbres, o sea, educación judía post, y le pagaba a la gente una merienda del 2002 y el transporte a la casa. Pero fue muy exitoso, se anotaron como 2.000, 3.000 chicos en ese momento, y primero fueron primaria, después se hizo secundaria, y después empezaron a hacer con viajes a Israel y a Estados Unidos. Con lo cual, a la pregunta tuya de cómo se educa, yo creo que lo mejor que puede pasar a cada uno es ir teniendo su propia experiencia. Es muy difícil dejar un legado. Yo tengo muy poca convicción de que sea bueno dejar todo atado en una compañía, porque eso a cada uno lo ata con demasiadas responsabilidades y, digamos, de hecho yo había en un momento pensado hacer un fideicomiso con las acciones y qué sé yo, y cuando tuve que desarmarlo en el 2002 me costó tanto esfuerzo que me di cuenta que no se puede dejar. Claro. Y mi conclusión es que lo único que le deja a un hijo es educación, y mi único pedido es que sean buena gente. O sea, si yo tengo que pensar qué quiero de mis hijos, que elijan el camino de lo que a ellos les gusta, que hagan la tarea en la cual se sienten hábiles, que sean honestos, y mi mayor bendición sería nunca verlos pelear por plata. Digamos, y en eso, cuando uno viene de una familia que fue exitoso, no es fácil. No es Entonces, para eso creo que lo único que, y en esto creo que está muy arraigado la cultura judía, es educar, porque cuando vos educás, esto me insistía mi mamá, que es maestra, lo que vos aprendés es tuyo, y hoy podés tener, podés no tener, pero la gente que tiene educación sigue prosperando en cualquier otro lugar, y eso va con uno, no va con el activo. Está buenísimo. A pesar de que vivimos en un mundo materialista y realista, yo creo que todo lo que nos preservó como pueblo a lo largo de los 3.338 años desde la salida de Egipto tiene que ver con educar, educar, educar. Por eso cuando te escuchaba de haber vendido y estar haciendo esto, que es más filantrópico que proyecto de negocios, es buscar una pata que lo pueda hacer sostenible en el tiempo para que no te agote. Una fundación es cuando tiene 10 personas para que tengan 10 patas que te lo sostengan independientemente del momento que vos... Porque hoy es el hype. Después hay que, digamos, para mí las cosas de educación son las que perduran en el tiempo. Sí, yo, digamos, todo lo que decís me identifica mucho. Siento como lo mismo con mis hijos y también con el proyecto que estamos haciendo, digamos, de querer inculcar, primero esto de la educación es algo que te llevas, es 100% así, y siento como que es mi círculo, es como que empieza y termina ahí, porque buena educación... Recién empieza. Pero digo, como que yendo desde... Claro, tengo 44, pero yendo desde mi educación y ahora educando a mis hijos y a la comunidad que está donde vivo, digamos, siento que es una herramienta muy potente la educación y que se está redefiniendo, pero que hay una cosa como medio así de base y que creo que perdura en el tiempo, que es la curiosidad,
las ganas de aprender o aprender a aprender, ¿no? El método de aprendizaje que es mucho más importante que aprender una cosa específica, ¿no? Porque cada uno de nosotros nos fuimos metiendo en temas que no teníamos ni idea y los fuimos aprendiendo. Entonces, como que lo más importante y lo que le quiero dejar a mis hijos también en ese sentido es que tengan esa curiosidad y esas ganas de aprender cualquier cosa, que al final te llevan a esta cosa de tener agencia, que es tener de lograr básicamente lo que te propongas. Y al final, si lográs lo que te propones, creo yo, y es como lo que yo viví, hay una satisfacción muy grande con esa cosa, que es lograr, no tiene que ver con plata necesariamente, lograr cosas que te propongas te da una satisfacción que creo que todo ser humano le gustaría tener, ¿no? Más allá de tener... En eso es mucho más lo que haces que lo que decís. O sea, yo creo que lo que vos decís, tus hijos son los que más captan tus contradicciones. Y no les importa lo que vos vas contando, sino lo que vas haciendo. Total. Entonces, en eso... Sí. O sea, por eso también estoy haciendo esto, que es como de alguna manera es mostrarle cuáles son mis valores, haciéndolos, digamos, ¿no? Y tratando de dejar una huella en ese sentido de, bueno, creo que por este lado es donde hay que educar más, y la filosofía de crear y no tanto de consumir, ¿no? De que vivimos en una sociedad donde hay mucha cosa de consumir, y poner más el foco en la creación, ¿no? En todo sentido, de artística a crear un negocio, a crear lo que sea. Así que creo que ahí, o sea, son puntos en comunes que están buenos como reconocer. Yo creo que un negocio es un negocio si impacta en la comunidad. Y lo que te digo es como con todo el cuidado, porque de todos los que escuché hablar de lo que hiciste en Punta del Este sé que están todos maravillados. Pero yo creo que cada uno tiene un potencial mucho más grande del que vemos. Y a lo mejor hiciste algo cuidado y pequeño, pero a lo largo de las próximas 2 o 3 décadas vas a poder reproducirlo. Ojalá. Y generar impacto en la comunidad es importante, y detectar cuál es tu comunidad también es importante. O sea, las dos cosas. Es como... me alegra. En algún lugar me siento también identificado, porque digamos, cuando nosotros lanzamos hace 30 años el Museo de los Niños, que todavía está abierto, era también a decir cómo se arma una pequeña ciudad. Y hay algo de curiosidad de esto, y yo creo que lo que viene ahora en adelante es más revolucionario de lo imaginado. Así que sé que estás trabajando con tecnologías, con innovación, en un país que es tranquilo. Sí, yo chocho de poder... No, pero viste que en todas las líneas, en el emprendedurismo, en la educación, en la inversión, en la apertura, el hecho de vos hoy ser un líder indiscutido en tu proyecto, con la bendición que tenés, el impacto es tan alto que salir de los límites. O sea, que esa pequeña isla, yo te digo, sea una explosión para más cosas. Ojalá, sí. Es mi deseo también, así que estamos alineados. Pero tengo 44, me queda tiempo. No. Es la época más floreciente. Sí, es lo único que no sabemos cuánto tiempo tenemos. ¿Sí? Tal cual. Sí, uno no sabe. Bueno, gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. Mucho placer de compartir esta hora y media. Grandes historias y lindo escucharte. A vos también.